Hola, soy Julio Cepáez y les doy la bienvenida al capítulo 19 de las palabras clave. La lectura como creación en el sentido sartreano, pero también la lectura como placer en el sentido borgiano. Hoy vamos a hablar de un escritor argentino nacido en 1940 que publicó mucho, que fue novelista, dramaturgo, cuentista y periodista y que se llamó Roberto Arlt. Nació en 1900 en la ciudad de Buenos Aires y falleció en la ciudad de Buenos Aires en 1942. Durante su tiempo de actividad literaria no fue demasiado reconocido o fue demasiado criticado, digamos, todo lo contrario, por el ambiente literario de la época. Fue reivindicado a posteriori, a partir de la década del 60, por las reivindicaciones de Benedetti, de Cortázar, luego de Piglia, de Sacomano, y hoy está considerado uno de los mayores narradores argentinos del siglo XX. Digamos, Arlt estaría al nivel de Borges o Leopoldo Marechal. Escribió tres novelas que son las más importantes: Los Siete Locos, que es la que marcó la irrupción de Arlt en la literatura argentina; su continuación, Los Lanzallamas; y después otra novela, El Amor Brujo. Después se dedicó, escribió cuentos también, como los que están eh, recopilados en la edición del Criador de Gorilas y otros cuentos, y también escribió obras de teatro, como por ejemplo Saverio el Cruel, 300 millones o La Isla Desierta. O sea que primero empezó con la narrativa dedicada a la novela y el cuento, y después se dedicó a las obras de teatro que en esa época tampoco tuvieron mucho éxito y mayormente representadas por grupos de teatro independiente. Durante mucho tiempo hubo una mitología referente a la obra de Arlt que afirmaban que Arlt escribía mal, ¿sí? O sea que no estaba estéticamente, su prosa era imperfecta. Hasta se llegó a decir que cualquier maestra de cuarto grado podía escribir las obras de Arlt, o sea, denostándolo a Arlt y a las maestras de cuarto grado, por otra parte, ¿no? Una concepción no solamente peyorativa de la prosa de Arlt, sino también de la formación de las maestras de la escuela primaria. Nosotros vamos a introducir, antes de hablar de lo específico, que es este espacio, vamos a hablar de Los Siete Locos, de la primera novela de Arlt publicada en 1929, que después en realidad es una novela que en realidad es un corpus homogéneo con la segunda, Los Lanzallamas, publicada en 1931. O sea que la conclusión de lo planteado en Los Siete Locos se realiza o aparece en Los Lanzallamas. Vamos a ver qué decía Abelardo Castillo en sus ensayos reunidos sobre Roberto Arlt, para tener una opinión autorizada. Y dice esto, Abelardo Castillo: si algún escritor rioplatense se ha acercado a eso que llamamos genio, escribió aproximadamente Juan Carlos Onetti, otro gran narrador rioplatense, en este caso uruguayo, ese escritor fue Roberto Arlt. Y después dice Abelardo Castillo: la incomprensión de sus contemporáneos, la agresiva amoralidad de su obra, el desprecio de Arlt por casi todo lo que no fuera él mismo y su muerte prematura fueron armando esta imagen algo enfática: el bárbaro desdichado y genial. Arlt además si además Arlt se hubiera pegado un tiro, o por lo menos hubiera sido drogadicto, alcohólico, el calificativo genio se le aplicaría ya sin cautela o dosificación alguna. Esta caracterización emotiva, que debo aclararlo, íntimamente comparto, pues tengo la fuerte sospecha de que Arlt era en efecto un hombre de genio, tiene sin embargo un inconveniente: nos desembaraza del escritor Roberto Arlt. Lo saca del orden de la literatura y lo instala en esa especie de cielo más allá alegórico habitado por los poetas locos, los enfermos iluminados, los niños irresponsables del arte. Roberto Arlt deja de ser un novelista, un dramaturgo, un hombre de ideas, para transformarse en un caso clínico o en un enigma literario. O sea, por un lado, contemporáneamente,
Art fue despreciado o fue juzgado peyorativamente y a posteriores medio como que se lo quiso transformar en una entidad sin explicación, o sea, como el genio que irrumpe por voluntad divina y al cual no se puede comprender. Y todo lo contrario yo creo, y estoy seguro porque después lo vamos a leer, era lo que se proponía Roberto Art. Bueno, y por otra parte, aquellos que dicen que escribía mal, hay una muestra de su prosa que es maravillosa por lo inteligente que son sus trabajos, porque como periodista del diario Crítica, escribió Aguasfuertes porteñas, después Aguasfuertes internacionales, cuando se fue, cuando viajó, y no solamente están bien escritas desde el punto de vista formal, sino que plantean interesantes, y es como una sociología literaria de el Buenos Aires de esa época, de fines de la década del 20, principios de la década del 30. O sea que si quieren empezar a leer a Roberto Art, pueden empezar con Los Aguasfuertes, que son textos breves. Y si quieren entrar en el Roberto Art literario, también es accesible porque su primera novela, El juguete rabioso, es una novela breve. Y ahí ya va a plantear algunas de las temáticas que van a aparecer en Los Siete Locos. Los Siete Locos es una novela disruptiva, sí, no solamente por la forma en que está escrita, sino también por las cuestiones que plantea. Y ahí, digamos, esa idea de genio de Roberto Art aparece en un personaje que creo que va a perdurar durante mucho tiempo en la literatura argentina, que es Remo Erdosín. Erdosín es el protagonista de Los Siete Locos, el nexo conductor con los demás locos. Y así como dijimos en otra charla que Leopoldo Marechal planteaba en forma un poco irónica, o muy irónica, la sociedad argentina de la década, fines de la década del 20, principios de la década del 30, Roberto Art lo hace con algo que parece ser un realismo naturalista a lo Solá, pero que no lo es. ¿Por qué? Porque sus personajes viven una circunstancia real, pero no la perciben como real, sino que a través de su locura, o su ambición, o su frustración intentan superarla. Y esto es lo que intenta Erdosín, que toma elementos de la vida de Roberto Art, ¿no? Porque otra cosa que no dijimos de Roberto Art era que también era, que también era inventor, que era un inventor frustrado. Y algunas cuestiones íntimas de Roberto Art que también aparecen en Erdosín. O sea que la figura de Erdosín es un personaje ficcional que toma elementos vivenciales de Roberto Art y los proyecta literariamente. Y por otra parte, Erdosín se mueve en una circunstancia económica política que preanuncia la crisis que va a producirse en el 30. Fíjense que en las novelas Los Siete Locos es del 29 y su continuación Los Lanzallamas es del 31. O sea, que es un mundo que está preanunciando una crisis en el caso de Los Siete Locos, y por otra parte un mundo que entra en crisis a partir del 31. Y en la Argentina hay otra cuestión. 1929 es el año previo al golpe de Uriburu contra la experiencia irigoyenista del radicalismo. O sea, esa idea de una democracia representativa no completa porque no votaban las mujeres también entra en crisis, y esa crisis va a perdurar con altibajos hasta las elecciones de 1946, pero se va a interrumpir de nuevo con la irrupción golpista del 55. O sea, Erdosín es un personaje que vive con una terrible angustia las circunstancias de la sociedad contemporánea capitalista de mediados de la década, de las filas de la década del 20 a principios de la década del 30. Y lo que plantea, digamos, es el primer autor argentino que plantea cuáles son los problemas existenciales de un personaje determinado en una sociedad capitalista, que si bien no es avanzada, en Argentina se da ese doble juego de que hay zonas fabriles desarrolladas, pero no plenamente, todavía no se había dado el Plan Pinedo, pero al mismo tiempo es una sociedad que ha mutado, que ha cambiado,
que empieza a, que no encuentra valores permanentes. El aporte inmigratorio todavía no se ha, digamos, digerido, no se ha incorporado a la sociedad argentina de Buenos Aires, y bueno, yo creo que de hecho tampoco lo ha hecho ahora, ¿no? Esas dificultades en cuanto al aporte migratorio, la población criolla y demás, todavía no se ha resuelto todo. Bueno, en esa circunstancia es donde se desarrolla la vida de Erdosán, de Remo Erdosán, con un personaje muy complejo que inclusive en algunos momentos de una maravillosa iluminación, diría yo, Roberto Ar preanuncia, por ejemplo, el existencialismo. Hay un fragmento en que Erdosán, que siempre está reflexionando sobre sí mismo, sobre sus circunstancias, sobre su infelicidad, sobre su angustia, plantea algo que va a aparecer en la obra de Sartre, en El ser y la nada, y después en la novela La náusea, porque él plantea la subjetividad, o sea, su conciencia como una negatividad, y que pensar no sirve de nada, porque pensar, o sea, la idea del para sí que aparece en el que es la conciencia para sí misma, no es nada, si no se realiza en un proyecto. Y el proyecto de Remo Erdosán es ser a través del crimen. Y hay un fragmento que voy a leer maravilloso, que por ahí, si lo leía Sartre, podría llegar a pensar que lo habían plagiado antes de tiempo. Donde Remo Erdosán dice lo siguiente: yo soy la nada para todos, y sin embargo, si mañana tiro una bomba o asesino a Barsut, me convierto en el todo, en el hombre que existe, el hombre para quienes infinitas generaciones de jurisconsultos prepararon castigos, cárceles y teorías. Yo, que soy la nada, de pronto pondré en movimiento ese terrible mecanismo de polizontes, secretarios, periodistas, abogados, fiscales, guardiacárceles, coches celulares, y nadie verá en mí un desdichado, sino el hombre antisocial, el enemigo que hay que separar de la sociedad. Eso sí que es curioso, y sin embargo, solo el crimen puede afirmar mi existencia, como solo el mal afirma la presencia del hombre sobre la tierra. O sea, es impresionante esa reflexión de Remo Erdosán preanunciando lo que va a plantear el existencialismo sartreano, de que el hombre sin las obras no es nada, y que, digamos, todo lo que está en el mundo es una herramienta que es una herramienta inútil si el hombre no la pone en acción. Y después lo que va a plantear también el espíritu de la época, personajes bastante oscuros todos y violentos, como el rufián melancólico Hafner, por ejemplo, Barsud, que, digamos, la protovíctima, y maravilloso el astrólogo como líder revolucionario del anarcocapitalismo, podríamos decir, porque en realidad lo que quiere el astrólogo es, digamos que es un revolucionario nihilista. He leído en algún artículo que dice que alguna de las teorías del astrólogo son neomarxistas, y me causó mucha gracia, porque en realidad estamos en el año 29, con el fascismo triunfante en Italia. Benito Mussolini ya había asumido el poder, y con Hitler a punto de tomar el poder absoluto en Alemania. O sea, esa destrucción, la guerra, porque proponen la guerra, destrucción masiva y demás, delirantemente están planteados en las teorías del astrólogo. O sea que fíjense cómo el espíritu de la época, Roberto Ar lo sabe ver con una fineza impresionante y cómo ajusta ese mecanismo. Bueno, nada más que decir, mi entusiasmo es evidente, y salvo que sugerir que lean Los Siete Locos y que se acuerden de las palabras de Roberto Ar, que decía lo siguiente: el señor Roberto Ar persiste aferrado a un realismo de pésimo gusto, etcétera, etcétera. No y no y no. El futuro es nuestro por prepotencia de trabajo. Crearemos nuestra literatura no conversando continuamente de literatura, sino escribiendo en orgullosa soledad libros que encierren la violencia de un cross a la mandíbula. Sí, un libro tras otro, y que los eunucos bufen. El porvenir es triunfalmente nuestro. Buena lectura, buena suerte y hasta la próxima.